Son las 7 de la mañana con 40 minutos. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días, bienvenido. Buenos días, qué gusto saludarles, un abrazo para todos los que hacen Radio Líder y también para toda mi querida provincia del Oro desde acá de la capital de la República. Asambleísta, estamos viviendo situaciones bastante difíciles en nuestro país. Nos preocupa a todos los ecuatorianos esta situación del paro nacional, de las muertes que se están sumando a diario con el tema pues de estos enfrentamientos entre la Policía Nacional y los miembros de la CONAIE, los protestantes, los manifestantes. En unas entrevistas nosotros pudimos escucharle a usted, asambleísta, que está de acuerdo con la muerte cruzada. ¿Está de acuerdo? Queremos escucharlo ahora aquí. Bueno, lo que yo he dicho es que el presidente nos coloca en una posición de mirar esa opción, que era una opción de última ratio. Si usted quiere un plan Z, porque nosotros dijimos que el plan A, B, C y D, etcétera, era conversar, era dialogar. Pero el presidente se ha puesto en una posición de decirnos o de decirle al país, claro que quiero diálogo, pero lo dice con una mano, mientras que la mano que no muestra está garroteando a los indígenas, no solamente garroteando, y este es un tema que a mí me duele mucho decirlo, anoche contabilizamos ya el tercer caído, el tercer muerto en estas protestas, y no muere pues porque le dio una enfermedad personal, muere acribillado, mi estimada Jessica, muere por perdigones que le cayeron en el cuerpo. Y estamos incluso ahora mismo averiguando porque en altas horas de la noche habría habido otro ataque violento de la policía en el sector norte de Pichincha, donde posiblemente haya otro muerto. Pero dicen que la Policía Nacional no utiliza perdigones, asambleísta, ni tampoco las Fuerzas Armadas. Yo estoy acá, Jessica, y estoy en el epicentro, he acompañado a mis hermanos a la protesta. Hay protesta que ha sido pacífica en todas las marchas que yo he estado, sin embargo, el día de ayer pudimos grabar, captar con nuestras propias cámaras y por eso subí el video de unos artefactos que la policía utiliza y explotan apenas hacen contacto con el piso o con los escudos que utilizan algunos de los manifestantes, que entiendo ya conocían de esto y por eso usan estos escudos. Si eso le llega a caer en la cara a la persona, le destroza la cara, estimada Jessica. Si eso le llega a caer en la pierna, le destroza la pierna. Ese tipo de explosivos está utilizando la policía, lo hemos investigado en internet y dicen que estos explosivos se utilizan para generar una especie de dejar inconsciente a la persona más o menos por 15 minutos, porque el sonido es durísimo, el sonido de la explosión, casi parece que explotar una granada, es para justamente dejarla inconsciente y que la policía la pueda tomar detenida. Eso no puede utilizar la policía en las protestas, eso es lo que está utilizando, aunque no debería hacerlo, pero lo está haciendo, y obviamente esto es una guerra desigual acá en Quito, es prácticamente una zona de guerra, porque no entiendo por qué la policía tiene que actuar con tanta dureza y con tanta crueldad, y lo ha hecho durante todos estos días de la protesta, tanto así que ha exacerbado los ánimos. Aplicar el 130 de la Constitución es una opción de último ratio, pero no la descartamos, estimada Jessica. Hemos llegado a un punto en el que nos hemos dado cuenta que el presidente de la República no quiere dialogar. Por último, dice que se ha enfermado de COVID y que ni siquiera daría la cara en estos momentos. Está escondido, está temblando de miedo de lo que pueda pasar en las próximas horas. El presidente irresponsablemente, tengo la leve impresión, o tengo mucha impresión, mucho temor de que le mintió al país con el cuento de que tiene COVID, porque hemos revisado la página del Ministerio de Salud Pública y su prueba de COVID no aparece. Todas las pruebas, el Ministerio de Salud tiene por obligación que subir todas las pruebas de COVID que dan positivo a una página web para que las puedan revisar en los aeropuertos, en los distintos lugares donde quisiera él mañana viajar. Eso nos pasa a cualquier ciudadano. De hecho, le ha pasado a él también, y porque ya ha tenido COVID en el pasado, y sí está su prueba de la vez pasada, del año 2021, subida. Pero esta prueba que le acaba de anunciar al país no está subida en la página web. Consecuentemente, estaríamos ante otra mentira del presidente de la República, mi estimada. Darwin, asambleísta, muy buenos días. Javier Bejarano, haciendo también, viendo el otro lado de la orilla del río, se pidió que se desmilitarice el Parque El Arbolito, se pidió la salida de los gendarmes o de la policía de la Casa de la Cultura, se ingresó ya a la Casa de la Cultura, pero no ha habido, esa era una de las condiciones para sentarse del hogar, no ha habido diálogo. Se agredió ayer a 17 militares, a un convoy militar, se quemó esos vehículos, no se habla de eso. Entonces, ¿por qué no hacer un llamado al diálogo, a la paz, a los dos bandos?
A ver, el tema del arbolito y de la Casa de la Cultura era un tema sin sentido que la policía permanezca ahí. Fue prácticamente una forma de provocación. Primero porque ahí en el arbolito y en la Casa de la Cultura no está ni la Presidencia de la República, ni la Asamblea Nacional, ni ningún ministerio. Pero la Casa de la Cultura O sea, es para emitir o para hacer cultura, para actos culturales. También se está haciendo lo mismo de parte del otro lado, asambleísta. Y la policía entró rompiendo las puertas, pues trepándose las vallas. Sucedió lo mismo en el arremetemos 2019 la con la parte protestante. Nosotros no hemos entrado rompiendo las vallas a ningún lado. Siempre ha sido la Casa de la Cultura por el espacio que tiene, porque tiene un ágora bastante grande, que es donde se pueden realizar las asambleas. Al no hacer eso, el gobierno lo que intentaba era dividir y que no pueda el movimiento indígena reunirse en ningún lado. Por eso el movimiento indígena está en este momento, o en este caso, recibiendo de una u otra manera asambleas en distintas universidades que han abierto sus puertas. Y yo le agradezco mucho, igual público, a la Universidad Central de la Universidad Politécnica Salesiana. El tema de haberse movido de la Casa de la Cultura fue porque hubo una conversación con el presidente de la Asamblea Nacional. Y el presidente de la Asamblea Nacional había aceptado recibir una delegación de los hermanos indígenas para poder encontrar un camino de paz, un camino de diálogo. Y ahí es donde no sé por qué un policía le echa gas a un grupo de manifestantes y luego le echó a diestra y siniestra a todos los que estaban ahí esperando la respuesta del presidente. Casualmente en esa hora estábamos conversando entre asambleístas para poder acceder a esa reunión que lamentablemente ya no se pudo dar porque luego de eso pues vino una confrontación inhumana que termina en un muerto en el Parque del Arbolito. Es lamentable, asambleísta, lo que estamos viviendo. Hay una posibilidad porque dentro del pedido para que haya un diálogo, del pedido de la CONAIE para que haya un diálogo era también derogar el estado de excepción. ¿Se puede derogar este decreto, el 459, ustedes como asambleístas? Nosotros lo podemos derogar, pero hubiésemos querido que venga de parte del presidente de la República, porque el presidente con o sin estado de excepción puede hacer lo que está haciendo, que es reprimir las manifestaciones. Para eso no necesita un estado de excepción. Sin embargo, vemos que lo está ocupando más bien para hacer otras cosas que no creemos que sea justo en este momento, como por ejemplo, mi estimada Jessica y estimado Javier, mover recursos. No había recursos para combatir la inseguridad. Y resulta que ahora sí hay recursos para combatir a los protestantes. Por doquier vemos policías, policías militares en la capital. Sin embargo, con el tema de la inseguridad, antes de la paralización, no veíamos ni siquiera un alma en eso sí estamos de acuerdo. Con el tema de los militares. Pero hoy en día, cuando nuestros hermanos indígenas de alguna manera pues están manifestando, está el arsenal militar, policial ahí, y eso sí es lamentable. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Asambleísta. Y han sacado a los militares, estimada Jessica, para que ustedes tengan una idea de la magnitud de esto, la manifestación es controlada también por el aire. Hay 2 helicópteros constantemente volando a baja altura por encima de las manifestaciones, uno de la policía y otro del ejército. Inclusive ayer rechazamos la actitud del presidente de la Asamblea, porque aquí tenemos que ser críticos todos, o autocríticos, que permitió que estos 2 helicópteros se estacionen en la Asamblea Nacional para abastecer de pertrechos a la policía y al ejército. La manifestación está siendo combatida con policía y con ejército nacional. Esto es una locura. O sea, ahora, nunca ocupamos eso para los piratas, nunca ocupamos eso para los delincuentes, pero sí para los manifestantes. O sea, el presidente salió de sus casillas. Ustedes como asambleísta, Darwin, salieron de Guatemala para entrar quizás a Guatepeor con el tema del señor Virgilio Saquicela, porque él dice que yo haré lo imposible para que se sostenga el Estado de Derecho y Guillermo Lazo y la Asamblea Nacional en instancias del poder. El presidente de la Asamblea Nacional no es partidario de la destitución del mandatario ni de la muerte cruzada. Insiste que es el camino del diálogo, es lo que dice el señor Virgilio Saquicela. Ahora, asambleísta, si no vemos un diálogo, estamos en el 12º día de la paralización del paro. Si no hay un diálogo, si ninguno de los dos quiere dialogar, si ni el presidente cede ni la CONAIE cede, la alternativa es que ustedes utilicen el artículo 130 o el artículo 148. Es una opción, el 130 lo puede ocupar la Asamblea y el 148 obviamente lo puede ocupar el presidente. Así es. Pero nosotros hemos dicho que es la opción de última ratio. Hoy hay una Asamblea de la CONAIE a las 10 de la mañana, ahora sí en la hora de la Casa de la Cultura, ya que por fin dejaron que nos podamos reunir o que se pueda reunir el movimiento indígena. Hemos sido invitados obviamente como miembros del movimiento Pachacutic, más allá de que yo he estado presente en todas las marchas de esta semana acá. Y se trata de tomar decisiones. El presidente Virgilio Saquicela lo que ha dicho es que no toquen la puerta de la Asamblea Nacional para romper el orden democrático, porque no creemos que esa sea la vía, estimada Jessica.
Sin embargo, yo siempre diré lo mismo y lo voy a recalcar aquí una vez más. Mi puesto, mi cargo como asambleísta está a disposición del pueblo. Yo no tengo ningún problema en aplicar la muerte cruzada e irme a la casa. Yo creo que vine acá a cumplir con la sociedad, a cumplir con el pueblo, y creo que saldré con la frente en alto porque creo haber hecho un buen trabajo. Sin embargo, recordemos que aplicar el artículo 130 implica nuevamente llamar a elecciones. Así, y las elecciones tendrían que hacerse en 3 meses. Básicamente, nos tocaría en los próximos días tener doble elección. Y eso implicaría más o menos un gasto de 90 millones de dólares que cuesta una elección para el país. O sea, no es tan sencillo el tema, mi estimada Jessica. Usted dice, Darwin, que deja su cargo a disposición. También el correísmo se está manifestando, donde dicen que también deja su cargo a disposición para el pueblo. En el caso de que se llegue a dar el tema o lleguen a tocar ustedes los asambleístas, que no sé hasta cuántas muertes más se debe de esperar en el caso de que no llegue un diálogo y la asamblea pues no tome cartas en el asunto, ¿cuáles son esas posibles alianzas que ustedes van a tener para contar con los votos necesarios y cuántos son los votos necesarios para realizar la muerte cruzada? Miren, en este momento yo creo que no habría problema en los votos de Pachacuti y de UNES. Y no hablo obviamente de todo el movimiento Pachacuti, lamentablemente. Sé que algunos compañeros están en la línea de proteger al presidente de la República y no quisieran aplicar este artículo. Yo no tengo ningún problema en hacerlo, por si acaso. Pero, sin embargo, aún no conocemos la posición del Partido Social Cristiano, de la Izquierda Democrática. Obviamente el CREO no va a votar por esta opción. Entre todos ellos suman más o menos unos 45, 50 votos. Entonces, es un segmento importante que nos gustaría saber cuál es su posición. Repito, no sabemos cuál es la posición ni de Izquierda Democrática ni de Partido Social Cristiano, que serían los votos que se necesitasen para completar los 92 votos. Tampoco es tan sencillo aplicar el 130. El 130 te establece que tienes que tener 92 votos para proceder a la destitución del presidente. Entonces, antes de lanzarse con un show mediático de decir, sí, aquí está mi puesto, vamos por el 130, resulta que llegamos a la asamblea y no tenemos los votos y no ha pasado nada. No podemos tampoco ser tan irresponsables con el país respecto de un tema tan delicado. Primero, aplicar la muerte cruzada y segundo, obviamente, conseguir la paz. Ahora yo pregunto, ¿será que con eso conseguimos la tan anhelada paz? La CONAIE ha planteado 10 puntos y para nosotros lo fundamental de esto no es votar al presidente de la República. Lo fundamental de todo esto, estimada Jessica, es que sean atendidos esos 10 pedidos. Pedidos que, dicho sea del paso, estimada Jessica y estimado Javier, incluye que se pague el precio justo de la caja de banano. Solo para que tengan una idea de que la lucha de la CONAIE no es solo por el movimiento indígena, sino es por todo el país. Sin embargo, el sector bananero aquí en la provincia de El Oro no está haciendo nada. Lamentablemente, me duele mucho y debo decirlo públicamente, me duele mucho la actitud del sector bananero que sabe que esta lucha lo podría beneficiar en el evento de que el presidente excediera en todos los puntos que se ha planteado. Hemos planteado entre los puntos de la CONAIE, por ejemplo, para que ustedes sepan qué es lo que está planteando la CONAIE, de que haya una emergencia en el sector salud para que se compren medicinas inmediatamente. El presidente dijo que como muestra para el diálogo lo iba a hacer. Hasta el día de hoy, Jessica, hasta el día de hoy, estimado Javier, ha decretado el estado de excepción en salud, ha decretado el estado de excepción para masacrar a los indígenas, pero no decreta el estado de excepción para comprar medicina. Solamente hay estado de excepción para el Ministerio de Salud Pública, nada más es lo que hemos visto ayer la noticia. Sí, pero no para comprar medicinas. No ha dicho que con eso se va a comprar ni medicinas, ni ha dicho cuántos millones de dólares va a mover para el Ministerio de Salud, pero sí ha movido millones de dólares para equipar a la policía y a los militares para que repriman la protesta a sangre y fuego. Tampoco ha dicho cuántos médicos va a comprar, ni cuántos hospitales va a hacer. Recordemos que el hospital de Pasaje, el hospital de Santa Rosa, están que se nos caen a pedazos, y no se diga de Zaruma o la parte alta que ni siquiera tiene un hospital. Así es, asambleísta. ¿Es viable que el combustible con la solicitud o el pedido de la CONAIE se dé a $2.10, la gasolina cueste y el diésel a $1.50? Porque según información esto pues le costaría al gobierno más de $1.000 millones. Es falso. Nosotros tenemos la información del Ministerio de Finanzas que por 10 centavos que le baje al diésel y a la extra, solo 10 centavos le costarían 230 millones de dólares al gobierno. Si bajara 20 centavos cada uno de ellos, estamos hablando de que le costaría más o menos 400 millones de dólares. ¿Sabes cuántos millones le ha ingresado al país por exceso del barril de petróleo? Le ha ingresado más de 1.500 millones de dólares en este momento por exceso petrolero. Es decir, tenemos exceso de dinero
Y el presidente, en lugar de con eso ayudar a alivianar la carga de los ecuatorianos, ha preferido mandarlo afuera. Estimada Jessica, estimado Javier, afuera del país tenemos 9.300 millones de dólares sin hacer absolutamente nada. 9.300 millones de dólares. El presidente Lasso, en su política económica de banqueo, ha tomado todo el dinero de la recaudación fiscal que ha subido en más de 1.000 millones de dólares, todo el dinero del excedente petrolero, todo el dinero que se ahorró por no subsidiar a los combustibles y lo ha mandado a la Reserva Monetaria Internacional, supuestamente para ser buenos ahorristas y que la gente, la banca internacional nos vea bien y nos preste. Resulta que tenemos 9.000 millones de dólares y ahora queremos pedirle 2.000 al Fondo Monetario Internacional. O sea, yo tengo 9.000 en el banco, pero el mismo banco me dice, te presto 2.000. ¿Y cuánto voy a pagar yo de intereses por eso? O sea, la lógica de la política económica tampoco se le entiende al presidente de la República. Dicen, según el Ministerio de Finanzas, que es inviable que se llegue a ese acuerdo con esta solicitud de la CONAIE, porque, pues, como ya lo manifestamos, asambleísta, según el Ministerio de Finanzas, dice que esto le costaría al país en cada año 1.047 millones de dólares, un aproximado de 87.26 millones de dólares al mes. Por eso es que no se ha hablado de este tema, y en respuesta del presidente de la República tampoco habló nada del tema de la focalización, que es lo que también está solicitando la CONAIE. Respuesta acerca de la seguridad tampoco respondió el presidente de la República, asambleísta, pero ya los ecuatorianos nos estamos desesperando, aquí en Machala, nos estamos desesperando. Yo creo que en la capital la desesperación debe ser peor, no hay comida aquí en Machala, las verduras están por las nubes, los precios de las verduras están por las nubes, un brócoli está a $3, la libra de zanahoria hasta hace unos días estaba $1, actualmente no sé en cuánto está. Entonces, definitivamente, asambleísta, ojalá el día de hoy primeramente se llegue al diálogo, llegue a haber una tregua, y si el día de hoy no se llega a dar, asambleísta, y mañana continúa el paro, porque sabemos que más organizaciones se van a sumar este fin de semana, ¿qué es lo que va a pasar? ¿A dónde vamos a tener que llegar con este tema? Y de ser el caso de la muerte cruzada, ¿qué es y cuáles son las posibles consecuencias políticas, económicas y legales para el país? Nosotros aspiramos lo mismo que ustedes, estimada Jessica, el tema de que debe ser el diálogo. Pero hemos esperado 15 días, hemos puesto 3 muertos, y a propósito del convoy que decía de los militares que han sido atacados anoche, mi estimado Javier, ese ataque se da en represalia que uno de esos carros habría matado, atropellado a uno de los manifestantes porque le lanzó el carro encima. Y obviamente la población reaccionó de esa manera, y estamos en este momento, repito, tratando de ratificar si es que efectivamente este ciudadano, este hermano indígena, está fallecido o no está fallecido. Una vez más, los muertos los pone el pueblo, los caídos los pone el pueblo, la gente que está protestando. Por eso a mí sí me duele mucho que otros hermanos que se van a beneficiar de esto, en lugar de apoyar la medida, más bien la levanten, como en el caso de los hermanos bananeros en la provincia del Oro. Pero bueno, la historia los juzgará a cada uno de ellos. Las consecuencias políticas y económicas de aplicar la muerte cruzada, estimada Jessica. Aplicar la muerte cruzada implicaría llamar a elecciones en 3 meses. Eso quiere decir que no podríamos juntar las 2 elecciones, la elección producto de la muerte cruzada para llamar nuevamente a elección de autoridades, de asambleístas, de presidente y vicepresidente de la República, no podría esperar hasta el febrero del otro año. Dice la Constitución que tiene que hacerse en 3 meses, es decir, inmediatamente. Una elección a este país, para que tengan una idea ustedes, en términos económicos, le cuesta más o menos 90 millones de dólares. Es decir, las consecuencias no son tan sencillas tampoco. Y hasta mientras gobernaría el vicepresidente de la República, quedaríamos con el vicepresidente de la República a cargo del país y obviamente la Asamblea hasta que se elijan los nuevos asambleístas. Esas serían las consecuencias políticas, económicas y legales. Económicas, en el tema legal, prácticamente que nos vamos a la casa todos, es decir, se iría el presidente inmediatamente y nosotros nos iríamos cuando vengan los nuevos asambleístas, es decir, más o menos en 3 meses. Y económicas, a mí me duele que gastemos 90 millones de dólares en una nueva elección, cuando son 90 millones de dólares podríamos darle en créditos a los pequeños productores o a los productores bananeros. ¿A usted no le preocupa, asambleísta, regresar a su casa? Y también usted podría participar en estas elecciones que se puedan dar en la muerte cruzada. Yo siempre lo dije en son de broma, aunque ahora mismo estoy muy dolido como para hacer bromas, visto la masacre que le están dando a mis hermanos y tener que haber visto muerto el día de ayer.
pero siempre dije en son de broma que el gobierno, si me manda a la casa, pues me mandaría a ser candidato en mi provincia. Es un tema que lo había valorado antes solo si el gobierno aplicaba la muerte cruzada. Hoy, que posiblemente la apliquemos nosotros, tendría que valorarlo con mi familia, valorarlo con mi partido, valorarlo con la gente que me escribe y que me aprecia mucho en mi provincia y en mi ciudad. Y luego de eso tomaríamos una decisión de si volvemos a ser candidatos para asambleístas o somos candidatos para una dignidad local que no descartamos que podría ser la alcaldía de Machala en el evento de que hubiera la muerte cruzada. En el caso, ¿usted estaría participando para la alcaldía de Machala asambleísta, en el caso que se dé la muerte cruzada? Es una de las opciones que nos habíamos planteado con la organización, con la gente que, repito, nos guarda un gran aprecio. Hace unos 4 o 5 meses atrás, cuando el presidente Lazo nos amenazaba con mandarnos a la casa. Yo no tengo miedo de irme a la casa, estimada Jessica, creo haber hecho un buen trabajo. Aquí he presentado 5 proyectos de ley y desde el lugar que esté, desde la posición que esté, impulsaré para que esos proyectos de ley se conviertan en realidad. Un proyecto de ellos habla de traer la banca extranjera a nuestro país y obviamente el Oro sería una de las provincias más beneficiadas si lográramos entrar a la banca extranjera con créditos baratos. En fin, estamos trabajando, no nos adelantemos a los hechos, veamos qué es lo que pasa en las próximas horas. Muy bien, son las 8 de la mañana con 1 minuto. Muchísimas gracias, asambleísta, por haber aceptado nuestro pedido para poder escuchar la voz de usted como asambleísta que está viviendo, está visualizando, no es que se lo están contando, usted está viviendo la situación en Quito, lo que están viviendo los indígenas, nuestros hermanos ecuatorianos y también nuestros hermanos ecuatorianos, que es la policía, ¿no? Porque es una guerra entre nosotros mismos, entre nosotros los ecuatorianos, porque no es que son extranjeros los policías, y eso sí es lamentable, ponernos en contra de nosotros mismos, en el lugar de buscar esa unión tan anhelada, esa paz tan anhelada, esa situación de querer salir adelante, prosperar como país, estamos siendo divididos. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Muchas gracias y que tenga un buen día. A ustedes, un abrazo, Javier, un abrazo, estimada Jessica, fuerte, buenos días.